En el modelo de programación CAP contamos con una herramienta de línea de comandos de CDS que se puede utilizar para ejecutar diferentes tareas de desarrollo. En esta sesión queremos ver cómo se puede utilizar la herramienta de línea de comandos a través de la terminal en SAP Business Application Studio, donde estamos ya ubicados en la carpeta del proyecto y podemos utilizar la herramienta a través de la instrucción CDS y empezamos con "-help" o directamente con help para visualizar los comandos disponibles, entendiendo que a través de estos comandos es posible ejecutar diferentes tareas de desarrollo, tal como vimos en la creación del proyecto, por ejemplo, por el comando init o directamente con la primera letra, con el abreviado. Podemos empezar con la creación del proyecto, cds init y el nombre del proyecto. O si queremos ver más opciones sobre la instrucción init, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: cds init o i podemos indicar en la instrucción de la línea de comandos, y a continuación con "-help" agregamos este sufijo para ver los detalles y los ejemplos disponibles para el comando init, que se puede utilizar para la creación del proyecto, ya que si no utilizamos todas las opciones disponibles, automáticamente se genera el proyecto en el entorno de ejecución del Node.js, tal como vimos. Observamos que existe la posibilidad de utilizar la característica "-add" y con coma separated una lista de características para pasarla, como es la parte del entorno Java, si se quiere cambiar el entorno Node.js, si lo queremos incluso definir en la instrucción init, MTX para preparar el multi-tenant project, también la configuración de la base de datos HANA, MTA para agregar lo que es el archivo mta.yaml, que es la configuración del Yet Another Metadata Language, donde configuramos todo lo necesario para ejecutar o realizar el deploy de la aplicación en el Cloud Foundry. Tenemos el CF Manifest con la configuración para agregar el manifest.yaml, el pipeline o sample si queremos tener ejemplos. Aquí he ido con el scroll en la parte inferior y para ver mejor lo que tenemos en la terminal, lo que haré es pulsar doble clic en la cabecera para ver todo lo que tenemos disponible como opciones para el comando init a través del cds init y "-help". Lo mismo podemos obtener para los demás comandos. Primero con clear lo que haré es limpiar la consola y a continuación cds "-help" para visualizar la línea de los comandos o los comandos disponibles. Y a continuación podemos ir, por ejemplo, con el comando cds deploy. Es uno de los comandos más importantes a la hora de realizar el despliegue de las aplicaciones, que viene con muchas opciones que se pueden utilizar en la parte de la creación del proyecto en el cloud o directamente el despliegue de los artefactos, creando incluso todo lo necesario a nivel de la base de datos. Si indicamos, por ejemplo, cds deploy "-tú" para indicar la base de datos que hay que utilizar, o "-tú" directamente como cifra, se puede indicar donde se puede utilizar la base de datos SQLite o HANA. Podemos especificar estos detalles y esta instrucción, por ejemplo, si la escribimos en la terminal, que sería cds, a continuación deploy "-tú" para indicar dónde hay que realizar el despliegue. Y si le pasamos la base de datos HANA, esto lo que hace, implementa las partes de las bases de datos del proyecto en una instancia del SAP HANA en Cloud Foundry, y este comando realiza diferentes tareas. Y antes de ejecutar este comando tenemos que estar logueados en el Cloud Foundry. En la anterior pestaña podemos observar en la subcuenta que utilizamos del SAP Business Technology Platform, tenemos disponible lo que es el API Endpoint, que lo visualizamos aquí. Este API Endpoint es el que nos ofrece la posibilidad de realizar el login, sea a través de la línea de comandos o a través de la paleta de comandos, donde podemos utilizar cf y login para realizar el login al Cloud Foundry, o incluso en la terminal, si queremos abrir otra terminal, tenemos que utilizar el cf login como comando para empezar a indicar el API Endpoint. Este es el API Endpoint que hay que indicar, y con el usuario y la contraseña. Y el usuario y la contraseña es el mismo que hemos utilizado para realizar la conexión y abrir la cuenta en el SAP BTP. Una vez que estamos conectados y tenemos o disponemos de la instancia y del contenedor HANA, es cuando podemos utilizar el comando del cds deploy to HANA.
el comando que estamos visualizando en la terminal. De momento no estamos logueados y estas actividades las haremos más adelante en futuras clases, por lo que simplemente nos quedamos de momento con la forma en la que se puede utilizar el comando de deploy, del despliegue de las aplicaciones del modelo de programación CAP, donde el comando del despliegue genera o compila el modelo CDS de los archivos SAP HANA, genera también los archivos HDB Table Data para los ficheros SV que se encuentran en el proyecto. Más adelante iremos a agregar también estos ficheros para ver cómo realizar peticiones y tener datos en las aplicaciones directamente desde los ficheros locales que podemos disponer en la estructura del proyecto. Y también la instrucción del CDS deploy lo que crea es un servicio en el Cloud Foundry de tipo HDI Shared, un servicio compartido que crea un contenedor de infraestructura de implementación en SAP HANA o HDI. También podemos especificar en esta instrucción explícitamente el nombre. Por ejemplo, CDS deploy --to HANA my service, y aquí podemos ver el nombre del servicio, el nombre de la instancia del servicio como ejemplos incluso en la misma parte de la documentación del help del comando deploy disponible en los CDS. También el despliegue coloca el archivo del default env.json en la raíz del proyecto, que lo veremos también más adelante. Y con esta información el CDS serve se puede conectar al contenedor HDI en tiempo de ejecución. Y por último, para hablar de otras de las acciones que realiza el comando deploy, también inicia lo que es el SAP o @SAP HDI deploy localmente, y las credenciales de implementación se encuentran en el archivo que iremos a tener en DB, en la carpeta DB Default Environment JSON, y estas credenciales contienen todas las claves secretas o contraseñas necesarias para conectarse a los contenedores HDI. Con esto vemos la importancia de una de las instrucciones disponibles en la herramienta de la línea de comandos de los CDS, y podemos continuar con otros comandos para entender mejor la arquitectura o lo que genera este framework por detrás cuando se van a realizar los despliegues y la compilación de los proyectos y de los artefactos o de las entidades que tenemos en el proyecto. Por ejemplo, con clear limpiamos la consola y empezamos con cds, y compile es otro comando que tenemos, o incluso c de compile, y a continuación --help para agregar y visualizar la documentación disponible para la compilación de las entidades. Observamos que existe la posibilidad de utilizar --to para indicar el formato en el que hay que compilar las entidades o los servicios, es decir, el target. Tenemos el JSON, el YAML, el EDM, que es Entity Data Model, SQL, XSUAA, que es Extended Service User Authentication y Authorization, OpenAPI. Todo esto disponible en el comando compile, y para visualizar cómo sería o cómo hay que utilizar el comando para entender mejor la infraestructura y la arquitectura, lo que hacemos de nuevo es limpiar la terminal. Y ya que estamos en la carpeta del proyecto, podemos utilizar cds y cdcompile db para la carpeta db, donde tenemos el esquema con las entidades que hemos definido o la entidad que hemos definido, la entidad customer. Y esta entidad, cuando se va a compilar, por ejemplo en la terminal continuamos con barra y con sc, y con la tecla del tabulador autocompletamos el nombre del fichero, y cuando ejecutamos podemos visualizar cómo sería la compilación de este fichero. Esta compilación la visualizamos con el namespace, con la definición, los elementos, ¿no?, donde tenemos como clave el ID de tipo entero y también el nombre para el tipo de la cadena de carácter string. Si queremos tener más información o incluso ver cómo sería la creación de la tabla a nivel de base de datos, limpiamos la terminal, podemos indicar o con la flecha superior agregar los últimos comandos que hemos utilizado, y aquí es donde agregamos --to y a continuación SQL para ver cómo sería la traducción y la compilación de la definición de la entidad en la creación y la generación de la tabla a nivel de la capa de persistencia. También es posible reemplazar este --to con -2 y ejecutamos, visualizamos el mismo resultado en la consola, la creación de la tabla o cuál sería la instrucción a nivel de la base de datos.
es posible utilizar el YAML para ver la estructura del Yet Another Metadata Language o incluso la nueva forma con el YAML, la estructura del namespace y la configuración en base a la definición que tenemos. Es posible utilizar el CDL para la definición y entender el lenguaje que tenemos. La entidad es básicamente lo que hemos utilizado en la parte superior. Es el CDS Definition Language, el que tenemos en la parte superior, directamente el modelo, tal como lo hemos utilizado. Y si se trata, por ejemplo, de entender la parte de los servicios a través del compilador, si limpiamos la consola, también podemos utilizar el comando cds y cdcompile. Si no indicamos compile o c en la instrucción cds, cuando pasamos un fichero con la definición de las entidades o un fichero con la definición de los servicios, la herramienta va a entender que se trata de la compilación. Por ejemplo, empezamos con compile y ahora navegamos en la carpeta srv, donde a través de la tecla del tabulador agregamos el fichero disponible y continuamos con -2 para visualizar la conversión en lo que es el EDM, Entity Data Model. Podemos visualizar la parte de la estructura del servicio tal como la conocemos en el formato data, o para una mejor visualización, si volvemos de nuevo en la parte inferior, limpiamos la consola y con la tecla navegamos, la tecla superior, navegamos al comando que hemos utilizado, al último, y agregamos Entity Data Model X del XML, que es el formato por defecto de los servicios o data. Y esta información o este fichero es la respuesta que iremos a recibir cuando realizamos las peticiones al servicio que hemos definido. La misma instrucción, por ejemplo, la podemos ejecutar sin el compile, es decir, solo con C. Esto queda claro, que recibimos el mismo resultado, o incluso eliminando también C, y la herramienta entiende que cuando le pasamos lo que es un fichero con la definición o un fichero con los servicios, va a intentar a compilarlo en el formato target que le indicamos después del -2. Esto es para que tengamos una visión clara de la herramienta de la línea de comandos que tenemos por los CDS en el modelo de programación CAP, donde hay que intentar empezar de la siguiente forma: CDS help primero, y a continuación, si tenemos que ver más detalles sobre el comando build, lo que hacemos es CDS build primero --help para ver las opciones disponibles en esta documentación, y después aplicamos este comando en base al requerimiento y a la tarea de desarrollo que tenemos que realizar.